palabras tienen un gran poder en sí mismas. Lo que ocurre es que precisamente por ese gran poder que tienen, la gente, los grupos de personas apartan algunas palabras que no son convenientes para sus emociones, porque quizá esas palabras podían transformar eso que no se quiere mover, ¿no? Estamos en un mundo, creo que está constantemente lanzando mensajes de individualismo salvaje que hacen que las personas, bueno, sus sentimientos más frágiles, los más bonitos, los más reales, se queden como apartados porque da como miedo mostrarse como uno es, ¿no? Bueno, el libre albedrío, que creo que es un término bíblico que tiene que ver con la capacidad de elegir un camino u otro camino, y que lo podríamos llamar la voluntad, una voluntad íntima, ¿no?, de elegir. Yo creo que hoy la tenemos como una gran parte de esa voluntad la tenemos alquilada o la delegamos en los poderes políticos, que estamos tan acostumbrados a delegarlo y a posarlo sobre los políticos, que prácticamente no lo usamos, porque como no participamos en el mundo público, como tenemos delegado nuestro pequeño poder, nuestra capacidad de elegir en unos personajes, en unas personas que nos dirigen, pues no, yo creo que el libre albedrío lo tenemos dejado de la mano de Dios. La censura la provocan a través de una especie de hipnosis colectiva. Compre, 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 compre. Al final quedamos todos pendientes del péndulo de la compra, del tener, del no tener, y nos olvidamos de que convivimos con personas. Hay muchas censuras que vienen provocadas por el aislamiento que produce estos estados en los que vivimos, de consumo, de velocidad, que son censuras que matan al espíritu del ser humano que tenemos dentro, ¿no?, que nos incomunican. Entonces ese tipo de censuras, que son más sutiles pero que son igualmente enfermizas, no te cortan la cabeza por aquí pero te la cortan por dentro, hacen que la gente acabe teniendo unas depresiones de caballo que no sabemos cómo solucionar todavía. Así que sí hay censura, hay una censura, sobre todo en el mundo rico en el que vivimos nosotros, una censura de los sentimientos. Bueno, prohibir, no prohibiría nada. Si me obligaran a prohibir, prohibiría el poder, por ejemplo. Prohibiría que una persona pueda mandar sobre 40 millones de personas. Prohibiría la herencia. Sí, prohibiría la herencia. Porque es injusto que unos nazcan teniendo mucho y otros nazcan teniendo nada. Si pudiéramos disfrutar, si nos enseñaran a disfrutarnos, quizá el respeto saldría solo y las prohibiciones no harían falta. Desgraciadamente no es así.